Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. La verdad es que nunca me consideré un chico imprudente, pero la curiosidad siempre me ha dominado. Cuando tenía 17 años, me di cuenta de que había rincones en Internet donde nadie más se atrevía a ir. La Deep Web, ese lugar oscuro y aterrador del que todos hablaban, pero que muy pocos se atrevían a explorar. Para mí, no era una cuestión de encontrar algo ilícito, ni de seguir los pasos de los hackers o los delincuentes. Solo quería ver qué había allí, lo que la gente normal no podía ver, algo más allá de lo convencional, un territorio virgen en el que las reglas eran diferentes. Una tarde después de la escuela, cuando todos los demás estaban ocupados con sus vidas, me senté frente a la computadora. No me sentía nervioso, solo inquieto por lo que podría descubrir. Sabía que la Deep Web podía ser peligrosa, pero las historias que la rodeaban solo alimentaban mi ansia de conocer. Esos relatos sobre foros secretos, mercados oscuros, actividades ilegales, todo eso parecía tan lejano, tan inalcanzable, pero me atraía. Conecto mi VPN, mi acceso a Tor, y me sumerjo en ese otro mundo. Navegar por ahí es diferente. Todo parece más desordenado, más caótico, como si estuvieras caminando en una ciudad sin ley. Durante horas revisé páginas aleatorias, algunas sospechosas, otras aburridas, hasta que algo me llamó la atención. Era un foro con un diseño simple, casi rudimentario, con una lista de productos a la venta. Al principio pensé que era otro mercado de cosas robadas o servicios ilegales, pero cuando empecé a leer más, me di cuenta de que las cosas que se estaban subastando no eran objetos, eran personas. Mis manos empezaron a temblar. Había fotos de personas atadas, con las caras tapadas o, en algunos casos, con los ojos llenos de terror. Las descripciones eran frías, impersonales, como si se tratara de mercancías a vender. Marta, 24 años, contadora, ojos verdes. Rubén, 39 años, ingeniero, cabello castaño. Al principio pensé que debía ser alguna broma macabra o un malentendido, tal vez una de esas leyendas urbanas que corren por la red. Pero número. La profesionalidad del sitio era inquietante. No parecía un juego. Las fotos eran demasiado reales, las expresiones de los secuestrados, demasiado auténticas. De repente, vi algo que me heló la sangre. Leo, 14 años, estudiante, ojos azules, genio en computadoras. La foto de Leo estaba allí, frente a mí, su rostro asustado, su cuerpo encorvado mientras trabajaba en una computadora. El mismo pánico que vi en sus ojos, yo lo reconocí. Yo también pasaba horas frente a la pantalla, conectado con el mundo digital. Leo era como yo, un chico común, o al menos eso pensaba, hasta que vi su rostro en esa página como parte de algo mucho más oscuro. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo podía ser esto real? ¿Quién haría algo así? ¿Secuestrar a jóvenes solo para venderlos? Mis manos sudaban, pero no podía dejar de mirar. Algo me empujaba a seguir explorando, a comprender de qué se trataba. A medida que leía más, noté que las pujas estaban abiertas. Algunas ya tenían ofertas, y fue ahí cuando cometí mi error. La idea me pareció tan absurda que no pude evitar reírme. ¿Qué pasaría si yo también pujara? Solo para ver qué sucedía, para demostrar que esto no era más que una broma macabra. Al principio, pensé en hacer una oferta ridícula, $10, tal vez menos. Pero entonces, la adrenalina me cegó. ¿Y si apostaba un poco más? ¿Y si hacía la puja más alta por Leo, solo para ver cómo respondían? $50 en Bitcoin, una cantidad ínfima, pero suficiente para llamar su atención. Un mensaje apareció en la pantalla. Oferta recibida. La subasta finalizará en 24 horas. Reí en voz alta. Esto no podía ser real. El siguiente día, después de la escuela, volví a revisar la página. No esperaba ver nada diferente. Tal vez el sitio había desaparecido o, en el mejor de los casos, habían desactivado la subasta. Pero número. Mi oferta seguía siendo la más alta. En ese instante, un nuevo mensaje apareció en mi pantalla. Has ganado la subasta por Leo. Enviaremos a alguien para entregártelo pronto.
Mi estómago se revolvió. Esto ya no era divertido. De hecho, no había nada de divertido en todo eso. Mi respiración se aceleró. Esto no podía estar pasando. Antes de que pudiera procesarlo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos un ganador. Prepárate para la entrega. De repente, todo lo que sentía era un sudor frío recorriéndome la espalda. Las manos temblorosas no dejaban de escribir y borrar mensajes en mi teléfono. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima. Mi mente trataba de negar lo que ya estaba ocurriendo, pero la realidad me alcanzó demasiado rápido. Unos minutos después, los golpes en la puerta comenzaron. Fuertes, graves, golpes que resonaban en todo mi apartamento. Sabía que estaba solo en casa. Mis padres aún no volvían. La casa estaba en silencio, pero esos golpes rompieron la calma de manera aterradora. No podía ser. ¿Era posible que alguien realmente viniera por mí? ¿Por Leo? Sin pensarlo, corrí hacia la puerta, pero al abrirla, vi algo que no puedo sacar de mi mente. Un chico, más o menos de mi edad, estaba allí, en el umbral. Estaba atado, con una bolsa negra cubriendo su rostro. Su cuerpo luchaba contra las cuerdas que lo mantenían inmovilizado. Sus gritos eran ahogados, pero podía oírlos. Sentía la desesperación de su alma en cada uno de sus movimientos. El miedo me paralizó por un segundo, pero luego algo en mi interior me obligó a actuar. Cerré la puerta de golpe, respirando con dificultad, sintiendo la ansiedad apoderándose de mí. No podía creerlo. No podía estar pasando. Entonces, la voz de un hombre grave, profunda, se oyó desde el otro lado de la puerta. Sabemos que estás ahí. Ganaste legalmente. Tienes 30 segundos para pagar o entraremos a la fuerza. Mis piernas temblaron, pero reaccioné al instante. Corrí hacia la parte trasera de la casa, sin pensar, sin un plan, solo con el impulso de escapar. Sabía que no era solo una broma. Algo mucho más terrible se estaba desarrollando. Corrí por la calle mirando atrás, con la sensación de que me perseguían. Escuchaba los pasos de los hombres acercándose, sus voces llenas de ira. Cada rincón, cada sombra, me parecía una amenaza. No sabía si los veía o si mi mente me jugaba trucos, pero algo me decía que no estaba a salvo. Me escondí en unos arbustos, intentando controlar mi respiración. Los ruidos se desvanecieron, pero el miedo siguió clavado en mi pecho. Pasaron horas. ¿Había escapado de ellos? ¿O solo me habían dejado huir? No tenía respuestas, solo terror. Durante los siguientes días viví en constante paranoia. No podía regresar a casa, no podía estar tranquilo en ningún lugar. Cada vez que escuchaba una furgoneta a lo lejos, me paralizaba. Me sentía observado, como si cada movimiento fuera un paso más hacia mi captura. Las noches se convirtieron en un martirio. Los mensajes seguían llegando, siempre del mismo número desconocido. Buen intento, chico, pero esto no ha terminado. Puedes correr, pero no podrás esconderte para siempre. Finalmente, después de días de terror, decidí volver a mi casa. Necesitaba algo de ropa, mi computadora, algo que me permitiera escapar de la pesadilla. Pero lo que encontré fue mucho peor de lo que había imaginado. La puerta trasera estaba abierta, la luz estaba apagada. Algo no estaba bien. Entré en silencio, sin saber qué me esperaba, pero cuando traté de encender la luz, nada pasó. Fue en ese momento cuando escuché el sonido de una puerta abriéndose. Un golpeteo seco, como si alguien estuviera caminando en las sombras. Y después, esa voz grave que ya había escuchado antes. Bienvenido, chico. Pensaste que podías escapar, pero ahora pagarás por lo que hiciste. Nunca imaginé que una simple curiosidad por el Bitcoin me llevaría tan lejos. Todo comenzó en una tarde común, cuando escuché por primera vez el término, como cualquier chico de mi edad, en una conversación banal entre compañeros. Pero algo en esa charla me atrapó. Habían hablado de cómo el Bitcoin estaba ganando terreno, cómo era un sistema completamente descentralizado y cómo el dinero se podía mover por el mundo sin pasar por los bancos. En esa época, Bitcoin no era lo que es ahora. Aún estaba en su fase embrionaria, siendo utilizado mayormente en los rincones más oscuros de la red.
la Deep Web. Lo que realmente me enganchó no fue solo el Bitcoin, sino el hecho de que había algo detrás de todo esto. Algo secreto. Algo que todos temían y al mismo tiempo deseaban explorar. Quería saber más y esa era mi condena. El Internet convencional ya no me bastaba. Si me ibas a hablar de libertad, de anonimato, de control sobre tus propias decisiones, sin la intervención de las autoridades, tenía que verlo por mí mismo. Así que decidí dar el siguiente paso. Instalar Tor. Comencé a buscar tutoriales. Me aseguré de que mi sistema estuviera bien protegido. Y cuando finalmente pulsé el botón para conectarme, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Un sentimiento de que ya no había vuelta atrás. La primera vez que entré a la Deep Web, todo era desconcertante. El silencio era la característica principal de esa red. Las páginas tardaban más de lo normal en cargar, y lo que encontraba no era lo que esperaba. No eran páginas llenas de tutoriales, foros amigables o blogs como en la web superficial. Todo estaba desordenado, oscuro. Algunos sitios parecían caídos, otros simplemente no mostraban nada. Pero había algo intrigante en ese caos. Sentí que estaba buscando algo que no podía nombrar, pero que me atraía de una forma misteriosa. Pasaron días antes de que me adentrara más profundamente. Fue un viernes por la tarde cuando encontré un enlace a un mercado negro, uno de esos que, según se decía, tenía de todo: drogas, armas, información robada e incluso servicios mucho más oscuros. Yo solo quería ver cómo funcionaba, cómo la gente se relacionaba ahí. No tenía intención de comprar nada. Solo era un espectador, curioso, buscando entender el mecanismo. Sin embargo, a medida que navegaba, algo me hizo sentir incómodo. Las páginas parecían dedicarse a transacciones ilícitas de todo tipo, pero en cada rincón, en cada foro, había algo que no podía ignorar. La manera en que la gente hablaba de sus intercambios, de las operaciones, la forma tan fría en que discutían sobre lo que hacían, era inquietante. Yo no pertenecía allí. Sabía que si me quedaba mucho tiempo, algo podría cambiar en mí. Pero el impulso era más fuerte que la advertencia en mi cabeza. Decidí unirme al foro de uno de estos mercados. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez fue porque en esos foros se hablaba de todo, de Bitcoin, de tecnología, de criptomonedas. Pensé que, al final, encontraría las respuestas que estaba buscando. Lo primero que noté fue que, más que un foro, parecía un club secreto, con códigos, referencias y una jerga que no entendía al principio, pero que empecé a captar con el tiempo. Algunos hablaban de piratería informática, de hackeos, de criptografía avanzada. No era solo un lugar para hacer compras ilegales, era un punto de encuentro para los que vivían al margen, para los que no querían que nadie supiera lo que hacían. Y fue entonces cuando cometí el primer error. Publiqué mi pregunta. ¿Qué es el Bitcoin? Lo que en mi cabeza parecía una duda legítima, lo que en mi mundo era solo una curiosidad, pronto se convirtió en algo completamente diferente. Inmediatamente comenzaron a llegar respuestas, pero no respuestas como las que esperaba. No eran explicaciones técnicas sobre cómo funcionaba la criptomoneda, no. Las respuestas que recibí fueron mucho más oscuras. Al principio, los mensajes parecían inocentes, como una simple burla. ¿De verdad no sabes qué es el Bitcoin? O una que decía, aquí no estamos para enseñar a estudiantes. Pensé que me ignorarían, pero no fue así. Algo mucho más aterrador comenzó a suceder. Otros comenzaron a ofrecerme Bitcoin. Algunos pedían información personal, pero la oferta más inusual fue la de un tipo que me dijo, te lo enviaré por correo, dime tu dirección y te mandaré 1000 Bitcoin. No es una broma. Me pareció surrealista, pero había algo en la forma en que lo decía que me heló la sangre. Luego algo cambió en el tono de los mensajes. Fue entonces cuando apareció sombra al polvo. Su mensaje fue directo, casi como si me estuviera mirando desde la pantalla. Me acusó de ser un troll, de estar jugando con algo que no comprendía. En lugar de ignorarme, me dio una advertencia. Sal de la Deep Web, chico. No es lugar para ti. Lo leí varias veces antes de comprender completamente lo que me decía. Al principio pensé que era un intento de intimidarme, pero algo en sus palabras me hizo sentir que no se trataba solo de un mensaje. Me dijo que era el final de mi curiosidad,
que no debía regresar jamás, que la Deep Web no era para mí. Mi piel se erizó. ¿Quién era este tipo? ¿Por qué tan enfadado? Después me explicó cómo funcionaba la blockchain y el Bitcoin, con detalles que ya no me parecían tan inocentes. Me habló de cómo el sistema estaba diseñado para escapar del control de los gobiernos, cómo en el futuro se convertiría en una moneda real, de valor tangible. Me advirtió que debería considerar invertir algún día, pero nunca antes de que fuera mayor de edad. Fue un consejo con la misma calma que un padre le da a su hijo, pero había algo inquietante en la forma en que lo decía. Al final me dejó una advertencia en la postdata que nunca podré olvidar. Ahora que te he explicado todo esto, quiero que lo copies, lo guardes y te largues. Si te vuelvo a ver aquí, sabré quién eres. Soy de Lakeville, Minnesota, y cuando te encuentre, te quitaré uno de tus riñones. En este mercado tienen buen valor. Lo consideraré una compensación por tu curiosidad. El aire se me cortó en ese momento. Sabía mi nombre. Sabía de dónde era. Sabía demasiado. Fue entonces cuando comprendí que mi curiosidad me había llevado a un lugar del que no podría salir tan fácilmente. Era como si mi búsqueda de conocimiento me hubiera marcado, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Aterrorizado, cerré la computadora y dejé de usarla por días, como si apagarla me protegiera de algo peor. Pero en mi mente, las palabras de sombra al polvo seguían retumbando, como un eco, recordándome que el mundo de la Deep Web no perdonaba a los curiosos. Hoy, aunque el Bitcoin es parte de la vida cotidiana y la Deep Web parece estar menos oculta, a veces tengo la sensación de que alguien me está observando, de que esa persona que se hizo llamar sombra al polvo sigue al acecho, esperando que vuelva a cruzar la línea. Y aunque nunca más he vuelto a entrar en la Deep Web, la sensación de que el anonimato, el peligro y el miedo siguen acechando en las sombras de Internet nunca me ha abandonado. Este podría ser mi último testimonio. Nunca entendí cómo llegué a este punto. No sabía que un simple clic me llevaría a algo tan profundo y aterrador. Cuando me senté esa noche frente a la pantalla, pensaba que solo estaba buscando algo prohibido, algo que muchos ya habían visto. Pero lo que encontré me cambió para siempre. Las luces de mi apartamento parpadeaban con la misma frecuencia que mi respiración. La oscuridad en la habitación me rodeaba como una capa densa, pesada, como si el mismo aire estuviera esperando algo. Mi computadora estaba frente a mí, su pantalla mostrando una simple página de inicio, pero mi mente ya estaba en otro lugar. No sé qué me impulsó a entrar en la Deep Web. Puede que fuera el morbo, o tal vez la fascinación por lo desconocido. Había escuchado historias, claro, pero nunca pensé que me alcanzaría a mí. Todos decían que entrar a ese lugar era como abrir una puerta a lo desconocido, pero no entendí el significado hasta que lo viví. El primer vistazo que eché a los foros y mercados me pareció trivial. Discutían conspiraciones, intercambiaban información sobre criptomonedas y compraban cosas ilegales, pero nada de eso era verdaderamente inquietante. Todo parecía un reflejo de la superficialidad humana, su codicia, su deseo de escapar de las reglas de la sociedad. Sin embargo, algo comenzó a sentirse raro en cuanto encontré un enlace sin nombre. Simplemente una URL con un código largo y confuso, como si fuera un acertijo esperando ser resuelto. No había título ni descripción, solo una dirección al final de la página, oculta en las sombras, esperando ser descubierta. Lo curioso es que, aunque mi instinto me gritaba que no debía seguir, no pude evitarlo. Fue un impulso, casi como si algo me empujara desde dentro. Un clic y mi mundo, tal y como lo conocía, desapareció. La pantalla se volvió completamente blanca, pero no de una manera normal. Fue un destello, un resplandor de luz intensa que me cegó por un momento. No era el tipo de blanco que te ciega por la luminosidad. Era como si toda la realidad se hubiera desvanecido momentáneamente. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. De repente las imágenes empezaron a llenar la pantalla. No eran imágenes comunes. No había fotos ni videos, solo fragmentos borrosos de algo, distorsionado, como si la pantalla intentara mostrar algo.
pero no podía. El primer rostro que apareció fue extraño. No estaba claro si era humano. No era exactamente feo, pero tampoco era lo que uno esperaría ver. Había algo sobre él, algo en sus ojos. Eran grandes, demasiado grandes, y brillaban con un violeta hipnótico. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El aire se volvió espeso, pesado. Mi mente ya no podía concentrarse en las palabras del foro, en las imágenes de la pantalla. Todo mi ser estaba atrapado en esa figura, en ese rostro. ¿Sabes lo que has hecho? La voz, o lo que sea que fuera, resonó en mi mente. No era un sonido que pudiera escuchar, sino algo que sentí. Esa voz era un susurro bajo, tan profundo que me heló por completo. El terror me invadió. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía quién era? Pero antes de que pudiera procesar el pánico, la figura desapareció y la pantalla mostró una serie de códigos ininteligibles. Entonces, sucedió algo extraño. La computadora comenzó a calentarse. El ventilador giraba a máxima velocidad, pero la temperatura en la habitación bajó abruptamente. El aire se volvió denso, como si la habitación misma estuviera absorbiendo algo. Me levanté de la silla, con la sensación de que la realidad se estaba derrumbando a mi alrededor. Pero entonces lo vi. Algo se movió en la esquina de mi cuarto. Unos ojos brillantes, igual que los de la figura en la pantalla, me observaban. Mi cuerpo se congeló, incapaz de reaccionar. El rostro en la pantalla había desaparecido, pero la presencia en la habitación permaneció. Era una figura oscura, como si la misma sombra del cuarto cobrara vida. Se movía sin hacer ruido, deslizándose por el aire. Su cuerpo era solo una silueta, pero sus ojos, esos ojos violetas, brillaban como faros, fijándose en mí. Cada vez que parpadeaba, esa figura se acercaba más, paso a paso, hasta que ya no pude ver la pantalla de la computadora. Todo mi mundo se redujo a esos ojos. «Te hemos estado esperando, Jack». Esas palabras llegaron hasta mi alma. Era como si algo profundo dentro de mí se hubiera despertado. Mis manos, mojadas por el sudor, intentaron apretar el botón de apagado de la computadora, pero no podía. La máquina ya no respondía. La figura en la esquina de la habitación se hizo más grande, como si estuviera tomando forma a medida que se acercaba. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz se ahogaba, atrapada en mi garganta. El miedo se apoderó de mí, pero lo peor era que no estaba solo. La figura no era la única. Otros seres se asomaron, primero solo como sombras, pero pronto se materializaron en toda su terrible gloria. Todos tenían los mismos ojos, brillando con ese resplandor violeta. Me rodearon, pero no me tocaban. No tenía que hacerlo. El terror ya estaba en mi interior, como una red invisible que me mantenía atrapado. «No puedes escapar, Jack. Ya eres uno de nosotros». Mis ojos se abrieron más, mis pulsos aumentaron. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mí? ¿Por qué me había involucrado en algo tan oscuro? Mis pensamientos se desmoronaban, pero lo que sucedió después fue mucho peor. Una serie de imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. No eran imágenes de horror como las que había visto antes, sino algo más personal. Recuerdos míos, a mi infancia, momentos de mi vida que pensaba que había olvidado, pero no estaban representados como los recordaba. No, estaban deformados, distorsionados. Yo veía mi cara, pero no era yo. Era una versión de mí que no reconocía. Mis recuerdos eran falsificados, manipulados por algo más. Algo que estaba jugando con mi existencia. Recuerda, Jack, siempre estamos contigo. En ese momento la habitación se iluminó brevemente. Era como si una luz proveniera de la pantalla misma, envolviéndome. Estaba atrapado. La figura se acercó a mí y en ese instante comprendí lo peor. No me habían encontrado solo en la Deep Web. Estaba destinado a encontrarme con ellos. Estaba predestinado a caer. Las figuras no desaparecieron. No había forma de huir de ellas. Y las imágenes en la pantalla ya no eran solo recuerdos. Eran una nueva realidad, una nueva versión de mí que comenzaba a tomar forma. Era como si yo estuviera siendo absorbido, como si ellos estuvieran tomando todo lo que había sido.
El rostro violeta volvió a aparecer en la pantalla, una vez más, esta vez con una sonrisa macabra. Te lo advertimos, Jack. Nadie escapa de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la computadora se apagó de golpe, sumiéndome en un completo silencio. Cuando desperté, ya no estaba en la misma habitación. Ya no estaba en mi apartamento. El aire era frío, el silencio absoluto. Pero lo peor era que no estaba solo. Ellos estaban aquí. De alguna forma, siempre lo habían estado. Y ahora, yo también soy parte de ellos. Siempre he sido de esos que buscan lo que otros temen ver. La vida nunca me pareció suficientemente estimulante, así que mi mente siempre encontró consuelo en lo prohibido, lo oculto. La Deep Web no era solo un lugar, era una obsesión, un espacio donde las reglas se desintegran y lo impensable cobra vida. Y como cualquier obsesión, llegué a conocerla mejor de lo que debería. Mi trabajo en tecnología informática me permitió comprender, como pocos, las complejidades de la red. Pero lo que la mayoría de las personas veían como un espacio oscuro y peligroso, yo lo veía como una extensión natural de mi curiosidad. Durante años, recorrí sus rincones más oscuros, sus mercados clandestinos y sus foros donde las conspiraciones y teorías más macabras eran moneda corriente. Una noche en particular, algo cambió. Era un viernes. La tarde se desvanecía y la oscuridad comenzaba a tomar la ciudad. Sin embargo, mi mente seguía activa. En esa ocasión no buscaba nada extraordinario. Simplemente quería comprar un par de botas de cuero que había visto en una tienda de la web oscura. Nada fuera de lo común. Solo otro objeto más que añadir a mi creciente colección de cosas extrañas. Pero lo que encontré fue diferente. Una nueva entrada apareció en el mercado que visitaba con frecuencia. Un cartel con el texto "Nuevo" brillando en letras rojas. Hice clic, esperando ver algo tan banal como las otras ofertas que había visto en los últimos días. Pero lo que encontré me detuvo en seco. La descripción del producto no era un artículo, sino una especie de servicio. Algo vago, pero oscuro. Decía, acceso a cualquier edad hasta 7, documentos falsos disponibles a solicitud, pago por adelantado requerido. Mi corazón dio un vuelco. Si alguien me hubiera dicho hace un año que terminaría frente a algo como esto, me habría reído. Pero allí estaba, en esa pantalla de computadora, tan crudo como un escalofrío en la columna vertebral. No era un mercado de drogas ni de armas. Era algo mucho más retorcido. La promesa de algo que ni siquiera quiero describir en su totalidad. Mi primer impulso fue cerrar la ventana, olvidarlo, como si no lo hubiera visto. Pero no pude. Algo dentro de mí me decía que debía investigar más. Era una trampa, eso lo sabía. La web oscura está llena de trampas, de policías infiltrados, de engaños. Pero la pregunta persistía en mi mente. ¿Y si no lo era? ¿Y si estaba tratando con algo real? Con una mezcla de duda y morbo, decidí enviar un mensaje al vendedor. ¿Cómo sé que no eres un policía tratando de atraparme?, escribí, casi como si lo estuviera haciendo por pura costumbre. Pasaron unos segundos antes de que recibiera la respuesta. No lo sabes. Era directa, sin rodeos. No esperaba mucho más. Pensé que había caído en la red de un policía encubierto. Pero algo me impulsó a seguir, a investigar más. Respondí, ¿puedes probar que eres legítimo? Tengo bitcoins listos. A los pocos minutos, el vendedor respondió, pero la siguiente pregunta me heló. ¿Niño o niña? ¿Y cuántos años? Todo se detuvo. Mi mente hizo un giro brusco. Los pensamientos se atropellaban unos a otros. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había hecho? Los segundos parecían horas mientras trataba de procesarlo. Respondí con un miedo palpable. Niño, alrededor de 5. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Lo estaba haciendo? ¿En qué me estaba metiendo? No sabía si debía salir de ahí, desconectar y olvidarlo todo. Pero no lo hice. El vendedor no respondió inmediatamente, lo que me dio tiempo para pensar. Si esto era real, si esto no era una trampa, ¿qué haría con esa información? ¿Qué se suponía que debía hacer?
El mensaje volvió a llegar, pero esta. ¿Ves? El vendedor no estaba pidiendo una respuesta más. Esta vez me pidió algo mucho más inquietante. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Por qué? ¿Por qué pedía mi nombre? Mi instinto me decía que no lo diera. Sabía que nada bueno podría venir de eso. Sin embargo, un impulso irracional me llevó a responder. Marco, respondí, pensando que sería un nombre suficientemente genérico. Pero no era mi nombre real, por supuesto. En la web oscura, nunca das tu verdadero nombre. Pasaron lo que parecieron horas. Estaba esperando que el siguiente mensaje fuera un engaño, pero no lo fue. El vendedor respondió finalmente. Un archivo MP4 adjunto apareció en el chat. No sabía si debía abrirlo. Cada fibra de mi ser me pedía que lo ignorara, que me alejara de esa puerta a la que acababa de abrir. Pero mi curiosidad, esa misma curiosidad que me había llevado hasta ahí, me empujó a hacer clic. El video comenzó. Un niño de unos 4 años estaba jugando con carritos de Hot Wheels en un sótano. La televisión de fondo mostraba un episodio de Bob Esponja, creando una escena de inconmensurable inocencia. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. La voz de un hombre se escuchaba en el video. Era suave, calculadora, con una calma perturbadora. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Tony, respondió el niño con una sonrisa inocente. ¿Quién te está grabando?, continuó el hombre. Mi tío Will. El hombre siguió hablando. La tensión era palpable en cada palabra. Mi estómago estaba hecho un nudo. Todo mi cuerpo me decía que apagara la pantalla, que no continuara viendo lo que estaba viendo. Pero no podía. El niño era real, sus palabras, su voz, el contexto. Todo era demasiado real. Entonces vino la pregunta final. ¿Para quién es este video? Para el tío Marco, respondió el niño, riendo de nuevo, sin entender lo que estaba sucediendo. Mi cabeza se nubló. Mi mente luchaba por entender lo que estaba viendo. Pero la respuesta del vendedor fue clara. Ahora que puedes ver que el pequeño Tony aquí es muy real y necesita un buen hogar, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero acepto cualquier moneda estable. Estoy esperando tu respuesta. El peso de esas palabras me aplastó. No podía quedarme allí, mirando, sin hacer nada. Tenía que hacer algo. Apreté los dientes y, con las manos temblorosas, descargué el archivo y tomé todo lo que pudiera de esa conversación. Lo mandé todo a las autoridades, sin pensarlo más. Lo hice de manera anónima, por supuesto. Sabía que lo que acababa de presenciar era algo que no debía quedarme en silencio. No importa que me diera miedo, que mi vida se viera amenazada. Nada de eso importaba ahora. Ese niño, Tony, ya no podía esperar más. Pasaron días. Nadie vino a mí. Nadie me dijo si el caso se resolvió o no. Tal vez nunca sabré qué pasó con Tony. Tal vez nunca sabré si la policía logró rastrear al vendedor. Pero lo que sí sé es que después de ese día ya no soy el mismo. Me alejé de la web oscura. Cerré mi computadora y me sumergí en una vida más tranquila, buscando refugio de algo que no podía sacar de mi cabeza. Lo que vi allí abajo, en los pasillos oscuros de Internet, nunca desaparecerá. Algunos secretos deberían quedarse enterrados. Nunca volví a mirar atrás. Pero en el fondo, una pregunta sigue rondando mi mente. ¿Hay más Tonys allá afuera? ¿Quién está dispuesto a buscarlos? ¿Y hasta dónde puede llegar alguien en este mundo conectado, donde nada parece real y todo parece posible? Me gustaría poder decir que nunca me adentré en la oscuridad de la Deep Web, pero no sería honesto. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común, y lo que vi en aquellos oscuros rincones de Internet no tiene nombre. Recuerdo el primer momento que sentí la necesidad de explorar más allá de lo conocido. La web superficial, la que todos conocemos, se sentía como un pozo sin fondo. Páginas aburridas, memes baratos, noticias vacías. Estaba buscando algo más, algo real, algo que me sacara de la monotonía de mi vida. Entonces, un amigo me habló de la Deep Web, y aunque mi mente se llenó de dudas, la curiosidad se apoderó de mí. Al principio fue un juego. Navegaba por foros, leía historias inquietantes, pero las mantenía a una distancia segura.
Todo estaba envuelto en un manto de anonimato. Sabía lo básico, que la web profunda era una extensión de Internet inaccesible para la mayoría, donde el cifrado era la clave, y la web oscura, en particular, estaba relacionada con actividades ilegales. Pero como cualquier persona ingenua, pensé que no me afectaría. No entraría en nada peligroso. Solo observaría, pensaba. A medida que me sumergía más en este mundo, empecé a sentirme más cómodo. Encontré foros donde personas de todo el mundo intercambiaban opiniones sobre cualquier cosa, desde criptomonedas hasta teorías sobre el gobierno, pasando por debates sobre la moralidad de ciertos actos. Las conversaciones, aunque al principio parecían banales, se volvieron cada vez más complejas. Cada vez me involucraba más. Mis mensajes se hicieron más frecuentes, mi presencia más notoria. Una tarde, mientras navegaba por un foro de entretenimiento alternativo, vi un mensaje que me hizo detenerme en seco. ¿Quieres entrar a la fiesta de Viernes Rojo? Srenia, decía el título. El nombre sonaba como algo sacado de una película de terror, pero la curiosidad fue más fuerte. Nunca había oído hablar de la fiesta de Viernes Rojo. Decían que era exclusiva, una especie de reunión virtual en la que podías conocer a otros usuarios y charlar sin filtros. Me pareció inofensivo. Solo una fiesta en línea. Estaba convencido de que no había nada que temer. Me uní sin pensarlo mucho. De inmediato, me dirigí a un enlace que me fue enviado de forma privada. A medida que el enlace se cargaba, una parte de mí se sentía emocionada. Quizás era la emoción de lo desconocido. Esa sensación que se tiene cuando te adentras en algo que no sabes muy bien qué es, pero que te atrae sin razón. Lo primero que vi fue una transmisión en vivo. Una chica, aparentemente en sus veintitantos, estaba sentada frente a una cámara. Las luces que la iluminaban eran rojas. Todo en el entorno tenía ese tono inquietante, como si estuviéramos en un mundo paralelo. La cámara se movió ligeramente, pero nunca pasó de un ángulo fijo. Lo más extraño fue su actitud. Al principio parecía tranquila. Incluso sonreía mientras leía los mensajes del chat. Algunos usuarios hacían preguntas cotidianas. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu color favorito? Todo parecía relativamente normal, pero había algo en el aire, algo que me hacía sentir incómodo. Como si estuviera viendo una obra de teatro, pero en la que no estaba seguro de qué tan real era todo. De repente, un pequeño reloj apareció en la parte superior de la pantalla. Era una cuenta regresiva. ¿Qué demonios es esto? Srenia, me pregunté. Faltaban apenas unos minutos para que llegara a cero. Mi respiración se aceleró, aunque no entendía por qué. A medida que el reloj avanzaba, algo en mi interior me decía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Cuando el reloj marcó cero, el sonido de un timbre resonó en mis auriculares. La chica, que parecía algo más nerviosa, miró hacia un costado, como si esperara algo. Fue entonces cuando escuché la voz masculina, grave y autoritaria, que rompió el silencio. Muy bien, chat, se acabó el tiempo. Ahora pasaremos a las solicitudes con donaciones. Prepárense, porque esto va a ser intenso. El cambio fue inmediato. La chica dejó de sonreír. Su rostro mostró una mezcla de incomodidad y miedo, aunque trataba de disimularlo. Miró de nuevo hacia el costado como si estuviera esperando instrucciones. De repente, el chat se llenó de mensajes. ¡Hazlo! ¡Swing! ¡Vamos! ¡Muestra algo más! Y otros más explícitos que no me atrevo a repetir. ¿Qué quieren que haga? Component placement, murmuró ella, casi en un susurro. Parecía vacilante, como si hubiera intentado encontrar una forma de escapar, pero en el fondo sabía que no podía. La voz masculina fuera de cámara habló nuevamente, y esta vez su tono era más firme, incluso amenazante. Me debes dinero, haz lo que te digan, o las cosas se pondrán feas. Una onda de frío recorrió mi espalda. No podía creer lo que estaba escuchando. Pensé que todo era parte de una actuación, algo montado para impresionar a los espectadores. Pero a medida que los mensajes en el chat aumentaban y las solicitudes se volvían más inquietantes, entendí que no era una farsa. Uno de los usuarios donó una pequeña cantidad de Bitcoin y pidió que la chica mostrara sus pies. Era un pedido inofensivo, algo que fácilmente podría haberse ignorado.
Pero a medida que más donaciones llegaban, las solicitudes se volvieron cada vez más perturbadoras. Querían que se quitara la ropa, que mostrara partes de su cuerpo que nadie debería ver de esa manera. Ella, visiblemente angustiada, intentó resistirse, pero la presión era demasiado. No quiero hacer esto, repetía. Pero luego algo sucedió. Un usuario donó 2 bitcoins, una cantidad considerable en ese momento. La petición que vino con la donación heló mi sangre. «Córtate la mejilla con un cuchillo». La chica miró a la cámara, sus ojos llenos de terror. «No puedo. Por favor», suplicó, pero la voz de fuera de cámara respondió con frialdad. «Hazlo, hazlo ahora». Sus manos temblaron al tomar el cuchillo. La cámara grababa cada segundo mientras, con lágrimas en los ojos, se cortaba la mejilla. El sonido del cuchillo desgarrando su piel me hizo sentir un nudo en el estómago. La sangre comenzó a caer por su rostro, pero lo peor no había llegado. Otro usuario donó una suma aún mayor y exigió un nuevo acto de humillación. «Córtate un dedo». Sus gritos se mezclaban con las risas de los espectadores. Vi cómo la chica ya no luchaba. Ya no era una persona, sino una sombra de lo que había sido. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos de tanto llorar. Pero entonces llegó la mayor donación, 50 bitcoins. Y el mensaje fue claro y cruel. «Me estoy aburriendo. Desháganse de ella». En ese momento, la cámara se movió bruscamente. Un hombre apareció en pantalla, su rostro sombrío y desfigurado por la oscuridad. Sostenía un machete. La chica gritó. Su cuerpo temblaba de terror. No pude soportar más. Mi respiración se detuvo. Mi corazón palpitaba en mis oídos, pero no pude apartar la vista. Lo que vi en ese momento fue tan horrible que no puedo ponerlo en palabras. Un ser humano no debería ser capaz de hacerle eso a otro ser humano. Finalmente, la transmisión se cortó abruptamente y el chat quedó en silencio. Me quedé allí, paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Mi estómago se revolvía, mi cabeza daba vueltas. Sabía que lo que había visto no era una broma. Había sido testigo de algo real, algo más oscuro que cualquier horror de película. Lo único que sabía era que, al igual que esa chica, yo también estaba atrapado en esa red, en ese juego macabro, solo que yo aún no me había dado cuenta de la gravedad. Pero ese momento me marcó. Me hizo comprender lo que la Deep Web realmente es. Un lugar donde la humanidad pierde su rostro, donde la desesperación y el sufrimiento se venden como entretenimiento. Y entonces supe que no había vuelta atrás. Nunca más volvería a entrar allí. Nunca más. Lo que estoy a punto de contarles no es una simple historia de miedo. Esto es algo que he vivido, algo que casi acaba con mi vida, con mi paz mental y quizás con algo mucho más profundo. Hoy les voy a hablar de la Deep Web, pero antes les advierto, no sigan mis pasos. Yo fui imprudente, pero ustedes aún tienen la oportunidad de evitar lo que casi me consume. Hace 3 años, decidí mudarme solo. Tenía 19 años y la independencia que siempre soñé. Mi departamento era pequeño, pero era mi refugio. La universidad, mi trabajo en un supermercado local, todo parecía normal. Pero en el fondo, algo me faltaba. Era joven, curioso, y como muchos en mi edad, sentía que tenía que explorar más allá de lo que la gente normal considera seguro. Todo comenzó con un foro, un sitio donde compartíamos memes, historias y noticias extrañas, muchas veces absurdas. Ahí conocí a alguien con el nombre de Diamantes Infalibles. Al principio, solo era otro usuario más, alguien que comentaba sobre temas triviales. Pero después de algunas semanas, su perfil me comenzó a intrigar. Parecía saber mucho más de lo que decía, y me sentía atraído por su conocimiento. A veces hablaba de cosas raras, de lugares oscuros en Internet, y de cómo había visto cosas aterradoras. Una noche, en una charla privada, me envió un mensaje directo. «He estado en la Deep Web», me dijo, «y no sabes lo que he encontrado». Era un tema que siempre me había intrigado, pero al que nunca había tenido acceso directo. Había visto los videos, las historias sensacionalistas,
pero nunca pensé que podría ser algo real. Mi primera respuesta fue de escepticismo, pero me lo mostró, una imagen. La imagen era borrosa, algo que parecía salido de una película de terror. Un rostro, deformado, con ojos que miraban directamente a la cámara. Algo que no podía ser simplemente una ficción. Si tienes lo que se necesita, puedo mostrarte el camino, me dijo. La curiosidad me consumió. ¿Lo harías por mí? Pregunté, más por miedo a ser etiquetado como un cobarde que por un deseo real de ver lo que había detrás. Su respuesta fue rápida. ¿Estás listo, Jack? Y así comenzó mi descenso. Con el paso de los días preparé mi computadora. Pensé que, si iba a hacerlo, debía hacerlo de la manera más segura posible. Instalé software para ocultar mi IP, configuré mi antivirus y seguí sus instrucciones. No iba a ser tonto, no quería caer en trampas. Estábamos en videollamada mientras lo hacía, y él me guió paso a paso. Cuando finalmente me conecté, la pantalla de mi computadora mostró algo que no podía describir. Era una página web que parecía sacada de otra era. Antiguos documentos médicos con fotografías inquietantes. La gente hablaba de ello, pero nunca pensé que existiera. Unos documentos describían enfermedades raras, malformaciones y fotografías en blanco y negro que parecían haber sido tomadas de lugares oscuros. La mayoría de los casos eran de gente que ya no estaba viva. Cada página que pasaba me sentía más atrapado, pero aún pensaba que todo tenía una explicación lógica. Te he preparado algo mejor, me dijo, y luego me envió otro enlace. Era una red social, un lugar similar a Facebook, pero diferente. Los perfiles eran simples, los mensajes sin filtro, y todo parecía tener una sensación de abandono. Creé una cuenta rápidamente, sin pensar mucho, pero cometí un error que cambiaría todo. Subí una foto mía, una foto antigua, un selfie que había tomado hacía años, pero lo que no sabía era que esa foto nunca se borraría. Pensé que al cambiarla desaparecería, pero no fue así. Cuando regresé a la red social más tarde, me di cuenta de que mi foto aún estaba allí, expuesta, en los álbumes de esa extraña red. En ese momento, sentí que algo no estaba bien. Cambié mi foto por una predeterminada, pero ya era demasiado tarde. Un sudor frío recorrió mi espalda. ¿Qué había hecho? Pasaron 3 días. Mi amigo en el foro, Diamantes Infalibles, me dijo que se mudaba, que probablemente no tendría tiempo para hablarme. Pensé que no pasaría nada, que era solo un descanso en nuestra conversación. Pero al tercer día, la inquietud comenzó a morderme. Miré mi computadora y decidí ingresar nuevamente a esa red social. Fue entonces cuando vi la solicitud de amistad. El nombre de usuario era Roberto. Mi primer pensamiento fue que era mi amigo del foro. Tal vez había entrado en la red y quería agregarse. Pero algo no me cuadraba. No podía recordar que me hubiera dicho algo sobre hacerlo. A pesar de mi instinto de duda, acepté la solicitud. Y lo peor comenzó justo después. Un mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Hola, gracias por agregarme. Siempre es genial hacer nuevos amigos aquí. Por cierto, eres muy linda en tu foto de perfil. ¿Mi foto de perfil? Rápidamente me di cuenta de mi error. No había cambiado mi foto como pensaba. Mi antigua selfie seguía allí, expuesta ante el mundo. La imagen que había dejado atrás. Entré en pánico. Me intenté calmar y respondí, «Está bien, Roberto. Supongo que ya que somos amigos aquí, podemos enviarnos mensajes privados, ¿verdad?» Lo que sucedió después fue aún más perturbador. Su respuesta fue simple, pero dejó una sensación escalofriante. «Sí, tienes razón. Hay muchas cosas que quiero mostrarte más tarde». Y después me envió un enlace. Me dijo que era un juego online, algo similar a Minecraft, pero que tenía un giro oscuro. A esa altura la ansiedad ya me estaba consumiendo, pero la curiosidad pudo más que mi sentido común. Hice clic. En un segundo mi computadora se congeló, la pantalla se volvió negra y el sonido de un pitido bajo llenó el aire. Intenté reiniciar, pero no hubo forma. Mi computadora no respondió. Todo lo que había hecho hasta ese momento parecía un sueño lejano, un error irreparable. Molesto y asustado, le envié un mensaje a Roberto desde otro medio. Exigí una explicación. Lo que me respondió me heló la sangre. ¿De qué estás hablando, Jack? Yo no te envié ningún enlace.
Recuerda que he estado ocupado con mi mudanza. Estás confundido. Entonces, lo comprendí. El Roberto con el que había estado hablando no era mi amigo del foro. Era alguien más, un extraño que había usado la misma foto, que había rastreado mi perfil, que había estado observándome, esperando. Un acosador que había estado moviéndose en las sombras, esperando mi error. Y había conseguido más que eso. Había entrado en mi vida. La paranoia se apoderó de mí. Un mes después recibí otro mensaje inquietante, esta vez en una cuenta secundaria. El mensaje decía: Roberto sigue aquí. La foto que venía adjunta era la misma que había subido, pero esta vez estaba retocada, distorsionada y, lo más aterrador, parecía que estaba rodeada de sombras. Algo no estaba bien. Esa fue la gota que colmó el vaso. Bloqueé la cuenta y eliminé todas mis redes sociales. Pero el miedo persistió. Sabía que había cruzado una línea, que había visto lo que no debía ver, que había tocado algo demasiado oscuro. Nunca supe quién era el impostor. Nunca supe quién me había estado acechando en las sombras de la Deep Web. Pero sí sé algo. Ya no soy el mismo. Desde ese día, el terror nunca me ha dejado. Mi vida cambió en un solo clic. Y ahora, cada vez que me siento frente a la computadora, una pregunta persiste en mi mente. ¿Y si él sigue ahí? ¿Y si Roberto sigue esperando, acechando? Nunca vuelvan a la Deep Web. Nunca. Antes de que mi mundo cambiara, yo era un tipo común, viviendo la vida con las expectativas de un joven de veintitantos años. Ahorrar para la universidad, conseguir un trabajo decente y, si tenía suerte, mantenerme alejado de problemas serios. Pero todo eso cambió un invierno del 2020, antes de que el mundo entero se viera envuelto en una pandemia. Fue un enero que se grabó en mi memoria como el principio del fin. Y todo comenzó con una noche tranquila en la que, si me lo preguntan, no debería haber hecho caso a mi hermano. Ese mes, mi hermano, Manuel, y yo nos mudamos a la casa de nuestro hermano mayor. Ambos teníamos trabajos modestos en un mercado local, y la idea era ahorrar dinero mientras dábamos nuestros primeros pasos hacia algo mejor. Yo me estaba preparando para la universidad. Él había conseguido un empleo en una empresa emergente, y todo parecía ir bien. Nuestros fines de semana solían ser tranquilos, algo así como un refugio de la rutina diaria. Era viernes por la noche. Nos relajamos en casa, mi hermano y yo, con un par de amigos. Lucas, un buen amigo de la universidad, vino a visitarnos y Manuel, como siempre, tenía esa energía incontrolable. Mientras la pizza llegaba, nos reíamos, veíamos películas de acción y nos sentíamos como si el mundo fuera solo nuestro, sin preocupaciones, sin nada extraño. Pero esa noche, las risas empezaron a desaparecer y una conversación rara comenzó a tomar fuerza. La Deep Web. Mi hermano, con esa mirada de «tengo algo jugoso que contar», comenzó a hablar sobre ella. Al principio me reí. Había escuchado rumores sobre lugares oscuros en la red, pero pensé que todo era solo mito urbano. Sin embargo, algo en su voz me hizo prestar atención. Manuel, como siempre, estaba más que dispuesto a empujarnos hacia lo desconocido. Es un lugar donde nadie te encuentra. Hay cosas que no imaginarías en la vida real, cosas que no se deben contar. Mi hermano era ese tipo de persona que siempre llevaba a los demás al límite, y ese día no iba a ser la excepción. Lucas y yo, sin pensarlo mucho, decidimos investigar. ¿Qué tan peligroso podría ser? Mi estómago me decía que debía detenerlo ahí, pero mi curiosidad, esa maldita curiosidad, me hizo seguir adelante. Tor. Fue lo primero que escuchamos. El navegador que te da anonimato. Esa herramienta mágica que promete desvanecer tu rastro en el vasto océano de Internet. Al principio, todo parecía sencillo. Manuel descargó Tor en su computadora portátil y en cuestión de minutos estábamos navegando por la Hidden Wiki, un sitio con enlaces y contenido de todo tipo, y al parecer, solo unos pocos sabían cómo acceder a él. Pero no fue hasta que nos topamos con un enlace que nos hizo detenernos en seco, que empezamos a entender en qué tipo de terreno estábamos pisando. ¿Cómo cocinar a una persona? En la pantalla, las palabras eran claras, y aunque parecían una broma macabra,
La realidad de lo que leía era escalofriante. Al principio pensé que solo era una broma de mal gusto, pero la descripción era tan detallada y precisa que me fue imposible ignorarlo. ¿Cómo alguien podría escribir algo así? Y lo peor de todo, no era un sitio fake. Todo parecía real. Miré a mi hermano, quien, sorprendentemente, parecía más emocionado que nunca. «Vamos a ver qué más hay», dijo con una sonrisa en su rostro. Mis entrañas se retorcieron. ¿Qué estábamos haciendo? Pero ya estábamos allí, y todo lo que quería era salir de esa página cuanto antes. No me atreví a mirar la pantalla nuevamente. Intenté cambiar de tema, sugerí que desconectáramos, pero Manuel, como siempre, estaba demasiado enganchado. Así que continuamos. No sé por qué. Tal vez fue el hecho de que no podíamos retroceder, de que todo estaba ocurriendo demasiado rápido, como si un invisible hilo nos estuviera arrastrando hacia algo mucho más oscuro. Y entonces apareció un anuncio, como esos que siempre ignoramos en páginas comunes. Pero este era diferente. En el sitio de la Deep Web, los anuncios eran tan oscuros y siniestros como todo lo demás. «Cómpralo si puedes», decía el mensaje. No podía dejar de pensar en lo perturbador de esa frase, pero mi hermano, con esa impulsividad que siempre lo caracteriza, no dudó ni un segundo. «¿Por qué no?», dijo con una sonrisa cómplice mientras hacía clic en el enlace. El sitio al que nos llevó era como un mercado extraño, algo muy parecido a eBay, pero con un toque de horror que no podía ignorar. Cajas misteriosas. La gente las vendía y no había información sobre lo que contenían. Algunas cajas mostraban imágenes de objetos rotos, cráneos de roedores, trozos de madera y lo que más me hizo estremecer, artículos extraños que parecían pertenecer a personas, cosas que no podían ser reales. Mi cuerpo tembló de incomodidad, y aunque todo mi ser me decía que debía cerrar la computadora, me quedé allí. No podía apartar los ojos de la pantalla. «Vamos a pedir una caja», dijo mi hermano, como si fuera lo más normal del mundo. En ese momento, su rostro estaba iluminado por la pantalla, con una mezcla de curiosidad y emoción. Yo me quedé en silencio. Sabía que no tenía sentido discutirlo. Ya lo había decidido. «Solo será por diversión», dijo, y con esa frase mi corazón se hundió. Por supuesto, como siempre, nadie me escuchó. Manuel presionó el botón para comprarla. $200. Y un mensaje, claro, escrito en un tono directo y sin remordimientos. «No reembolsable». El terror se instaló en mi pecho, pero ya era demasiado tarde. El paquete estaría en camino. La semana que siguió fue una mezcla de intriga y creciente incomodidad. Al principio, el paquete misterioso que Manuel había ordenado parecía solo una broma pesada, algo para emocionarnos y luego reírnos de ello. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no era tan simple. Las sensaciones raras y los pensamientos oscuros se apoderaban de mí. Cada vez que pensaba en el paquete, sentía una pesadez en el aire. Era como si algo se estuviera acercando, algo que no podíamos comprender completamente. Mi hermano, sin embargo, seguía emocionado. Cada vez que alguien mencionaba el paquete, su rostro se iluminaba como si fuera un niño esperando su regalo de cumpleaños. Lucas, quien había estado igualmente intrigado, ahora parecía ansioso por abrirlo. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba por suceder. El peligro estaba a la vuelta de la esquina y nosotros estábamos jugando con fuego. Esa tarde, mientras yo trabajaba en el mercado, mi hermano recibió un mensaje de texto. Era de un número desconocido, lo que me hizo fruncir el ceño al instante. «Tu paquete ha sido enviado. La entrega será en el lugar que te indicaré». Pensé que era una simple notificación automática, pero mi hermano, con ese aire de despreocupación, me dijo que el mensaje lo hacía sentir nervioso. «Es solo un paquete, Jack», me dijo con una sonrisa. Pero algo en su voz me dijo que no estaba tan seguro de lo que estaba sucediendo. De todas formas, no le presté demasiada atención. Ya estaba demasiado metido en todo esto para detenerme. Al fin y al cabo, ya habíamos cruzado la línea. Esa misma tarde, cuando regresamos a casa, Manuel parecía más inquieto que nunca. Había llegado otro mensaje. Esta vez, el texto era diferente. «El paquete debe ser recogido en la siguiente dirección. Dirección incompleta». Era una ubicación a unos 8 kilómetros de nuestra casa. No había instrucciones detalladas, solo una dirección.
El mensaje parecía sacado de una película de terror, y aunque lo intenté ignorar, mi corazón empezó a latir más rápido. No íbamos a dejar que mi hermano fuera solo, así que, sin pensarlo, Lucas y yo decidimos acompañarlo. Ya estaba demasiado involucrado en todo esto para retroceder. Subimos al coche y durante el trayecto, la tensión creció. ¿Dónde nos estábamos metiendo? Cada kilómetro que recorríamos me alejaba más de lo que conocía y me acercaba a un lugar lleno de incertidumbre. Llegamos a la ubicación, un puente sobre un lecho de río. No había señales de vida, ni vehículos estacionados. Solo la silueta de ese viejo puente que se recortaba contra el cielo gris, en una tarde que ya se sentía demasiado silenciosa. Manuel comentó que había estado allí varias veces con sus amigos, en momentos tranquilos, bebiendo cervezas, sin mayores preocupaciones. Pero ahora, algo en el aire me decía que aquella no era una parada casual. Con el coche detenido redujimos la velocidad. No había nadie para entregarnos el paquete, ni siquiera alguien que pareciera esperar algo. No sé qué esperaba, pero no era esto. Lucas comentó, entre risas nerviosas, «Parece que nos han hecho una broma». Yo me reí, aliviado por el alivio momentáneo, pero esa sensación de inquietud seguía presente. Algo no estaba bien. Mi hermano, sin embargo, no parecía tan convencido. Señaló hacia el lado izquierdo de la carretera, donde había algo extraño. «Miren, una caja», dijo con un tono sorprendido. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando hacia la dirección que señalaba. Había una caja de cartón allí, en medio de la nada. Nadie la había dejado, nadie había pasado por el lugar. Estaba completamente fuera de lugar. Lo raro era que no había nombre ni dirección en la caja. ¿Cómo había llegado ahí? Nadie lo sabía. El paquete, que había sido supuestamente entregado, estaba allí, sin explicación. La sensación de que algo siniestro se cernía sobre nosotros se intensificó. La tomé, tembloroso, pero no pude evitar sentirme atraído por la curiosidad. A pesar de todo lo que había pasado, la idea de abrirla ya se había vuelto inevitable. De vuelta en casa, mi hermano invitó a todos sus amigos a venir a abrir el paquete con él. Era como si no le importara en lo más mínimo el peligro que podría haber detrás de todo esto. Incluso Lucas, que al principio había mostrado dudas, estaba ahora igual de entusiasmado por descubrir qué contenía la caja. La mesa estaba lista, con bebidas y aperitivos. La atmósfera estaba llena de esa tensión palpable que solo se siente cuando algo extraño está a punto de suceder. Me senté en el borde de la habitación, observando desde lejos. No quería estar demasiado cerca, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada de esa caja. Mis pensamientos corrían desbocados. ¿Qué hacíamos aquí? ¿Por qué estábamos tan obsesionados con abrir algo tan claramente peligroso? La caja estaba sellada con cinta adhesiva, pero no era difícil de abrir. Manuel, como si fuera el protagonista de alguna película de suspenso, sacó un cuchillo afilado y comenzó a cortar la cinta. Yo casi podía escuchar cómo el metal se deslizaba sobre la superficie. Los segundos parecían alargarse mientras el sonido del cuchillo hacía eco en la habitación. Finalmente la caja se abrió. Dentro había 3 envolturas de burbujas. Manuel las desenrolló con manos temblorosas, casi como si estuviera disfrutando el momento, saboreando la tensión. La primera envoltura reveló un cinturón de cuero, pero algo estaba mal. Era extraño, pálido, como si estuviera hecho de una piel que ya no era de un ser humano, sino de algo muerto. El cuero. Parecía tan frágil que podría desintegrarse con solo mirarlo. Nadie dijo nada. Todos estábamos observando, esperando lo que vendría después. Al abrir las otras 2 envolturas, el horror se desató. Un bolso de mujer y un par de calcetines. Parecían normales a simple vista, pero cuando los miramos más de cerca, la repulsión nos invadió por completo. Los calcetines no estaban hechos de cuero común. Estaban hechos del mismo material extraño que el cinturón, y lo peor, estaban cubiertos de mechones de cabello humano. En ese momento todos nos quedamos en shock. Miré los calcetines una vez más. La piel humana, casi en estado de descomposición, se estiraba a lo largo de los calcetines. El terror invadió la habitación. ¿Cómo es posible? ¿Qué demonios estábamos viendo? Manuel, pálido y sudoroso, no podía entender lo que estábamos mirando.
Esto no es real, repetía una y otra vez, como si eso pudiera hacer que desapareciera la verdad. El pánico se apoderó de todos. ¿De dónde venía esta piel? ¿A quién pertenecía? Lucas, con la voz quebrada, murmuró: ¿y si alguien mató a esta persona y usó su piel? Las palabras flotaban en el aire, como un mal presagio. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La policía no podía enterarse de esto. En ese instante, el teléfono de mi hermano sonó. Era el mismo número desconocido. El mensaje decía: disfruten los productos de www.humanumlair.com. El terror se desató. ¿Qué diablos era eso? Sin pensarlo, metí todo de nuevo en la caja, corrimos al patio trasero y la quemamos en el incinerador de basura. Era nuestra única salida. Nadie más debía enterarse de esto. Mi hermano cambió su número de teléfono después de eso, y juramos nunca volver a la Deep Web. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.